Eh, igual conocí, no sé, pues PostgreSQL, ¿Ya? he trabajado con distintas bases de datos. El segundo semestre del año pasado me tocó hacer una aplicación para una peguita que me salió, una aplicación en ¿Ya? VBA de Excel, la cual conectaba con una base de datos en SQL Server. Y mediante, Perfecto. y claro, me conectaba a la base de datos de la empresa, teníamos libre acceso a través de, ¿cómo se llama? Eh, bueno, de las credenciales remotas para poder acceder. Perfecto. Así que eso, Perfecto. he tenido experiencia con SQL Server, sin embargo creo que todavía se puede profundizar más y adquirir nuevos conocimientos. Ya. Esos conocimientos que tú mencionas, José, eh, tú ya has creado varios series, has creado inner join, has hecho algún update, algún insert para quedar más Sí, por claro. supuesto, sí. Sí, de hecho, por ejemplo, esta Perfecto. aplicación de VBA de Excel que hicimos trabajaba con un procedimiento almacenado, que Perfecto. ya son como scripts que incluyen, digamos, lectura de datos, con join, con distintas variables Ya, que, has creado que permiten tus optimizar las triggers. consultas. Sí, Perfecto, has también he creado triggers, has trabajado con creado Trigger. funciones. Ya, perfecto. Ah, ya, perfecto. O sea, estamos hablando de una persona Sí, ya que tiene una buena base, digamos. ¿Ya? Bien, José, bienvenido al curso y esperemos estar a la gracias, altura de lo que tú ya conoces. ¿Ah? Muy bienvenido al curso, José. Muchas gracias por tu presentación. gracias. Hola, ¿Quién hola, ¿me más, escucha, chiquillos? profesor? Lo Profesor, escucho, ¿me escucha? lo Hola, escucho. Mi nombre es Daniel Paredes. Soy Daniel. ingeniero en sonido y realizador audiovisual. Y hice un Ya, curso de análisis de base de datos el año pasado por el CENSE en ya, Forpe, Instituto Forpe. ya, Y bueno, tengo instalado el SQL Server, el 21 creo que es, ¿ya? ya, Y algo sé porque he estudiado por tutoriales y por internet, ¿ya? Pero este es ya. como el segundo curso que hago más o menos, taller o no sé, curso que hago por eso. Y lo quiero aprender porque diseñé una plataforma web de noticias, y quiero integrar los datos. Eso. Y un saludo a Perfecto. todos. Muchas gracias, Daniel. Bienvenido al curso, igual que el resto. Súper, me queda clarísimo hasta dónde han logrado avanzar. Muchas gracias, muy gentil. ¿Quién más, chiquillos? Para que vamos avanzando. Daniela Hola, buenas está por ahí. tardes. O ya, ¿Me escuchan? cualquiera. Hola, sí, Sí. lo que pasa es que no sé si me veo. ¿Me veo? Sí, se ve, se ve. Ahí, Sí, ahí se ve. Sí, ya. Mira, yo soy ingeniera de ejecución informática. ya. Conozco Oracle. No, SQL Server no he trabajado, pero yo esto hace mucho tiempo desde que dejé de estudiar que no he trabajado con base de datos, porque después me dediqué Ya, a front y después dejé de trabajar hace como 8 años por mis hijas. Y ahora quiero perfecto. hacer el curso para retomar, volver a insertarme en el ámbito informático. Perfecto, Daniela. Somos colegas entonces, bienvenida al curso y le agradezco sus comentarios. ¿Ah? Muy gentil. Ya, chiquillos, ¿quién más sigue? Para que vamos avanzando. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Juan Bahamondes. Soy Bienvenido, ingeniero Juan. industrial. Gracias. Ya, Mi profesión es ingeniero industrial y trabajo en temas relacionados con la informática. Tengo conocimientos básicos de SQL, principalmente en Postgres. Y sí tengo conocimiento de lo que significa en sí el lenguaje y, bueno, he desarrollado queries, pero muy, muy básicas. muy básica. Sí, Perfecto. ¿Solo en Postgre o Oracle solo en SQL? Postgres. Solo en Solo en Postgre. Postgres. Perfecto. Alguna vez, hace muchos años, estudié, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No, pero ahora solo Postgres, en ninguna otra plataforma. Perfecto. Te ¿Vale? pasaste, Juan. Bienvenido al curso. Bueno, Muchas gracias por tus gracias. comentarios. ¿Quién más, chiquillos? Para que sigamos avanzando.
Hola, por acá Alexandra. ¿Cómo está Yo Alexandra? todo muy bien, muchas gracias. En cuanto al Bueno, SQL, la verdad es que considero que tengo conocimientos casi nulos o básicos. En la práctica me tocó trabajar un poco con SQL, pero la verdad es que pedía la query y yo solamente la ejecutaba, que era para hacer unas preguntas y nada más. Así que vengo igual súper básico en cuanto a conocimiento, pero con harta ganas de muy aprender. bien. Muy bien, Alexandra, bienvenida al curso. Esperemos estar a la Muchas altura. gracias. Aló, Ya, hola, chiquillos, ¿me ¿quién más? escuchan? Sí, ¿Me lo escuchan? escucho. Lo escucho, Ahí, sí, ahí me ven. Lilian. Hola, mi nombre es Lilian Morales. Bueno, yo soy ingeniera industrial, pero nunca he trabajado con SQL. Ya, Pero cuando empiezo a ver el tema de las ofertas, lo piden mucho. Entonces, por eso me parece una buena oportunidad poder aprender. Y pues, como digo, no sé nada, 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 nada. Así que perfecto. parto totalmente de eso. Perfecto, Lilian, bienvenida al curso y esperemos estar a la altura. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Quién más? Ignacio está por Hola, ahí. Hola, Ignacio Ignacio, ¿cómo Hernández por estás? acá. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, gracias. Bueno, mira, yo tampoco conozco nada de SQL, así que por eso me quise inscribir en el curso, así que también vengo de cero. Solamente lo he visto porque tenía compañeros que trabajaban, pero yo no he metido manos ni he visto nada de SQL. Perfecto. Bueno, bienvenido al curso, Ignacio. Gracias. Y como lo he repetido, ¿cierto? Espero estar a la altura de todo, ¿ya? Muchas gracias por tus comentarios. ¿Quién más, chiquillos, para que sigamos avanzando? ¿Quién más, muchachos? César Urtubia, que está por ahí. Odrín Sagredo. Está Miguel también por ahí. Samuel, Jacinta, Javiera. Samuel, Hola, buenas noches. Samuel por acá. hola. ¿Cómo estás, Mire, Samuel? bien, bien, usted. Bien, también, gracias. Bien. Bueno, saludo a todos los muchachos también, hay que estar los compañeros. En el trabajo con el informático, o sea, al lado de él he visto cosas que se pueden hacer con el SQL, ¿ya? Entonces, la idea Ya. sería aprender. Tengo la noción casi nula, pero con toda la ganas de aprender y tratar de hacer cosas. Perfecto, súper, Samuel. Pues eso es lo más importante, la gana, así que esperemos estar a la altura y bienvenido al curso, ¿ah? Gracias. A ti. ¿Quién más, chiquillos? Fabián, si está por ahí. Jacinta, Javiera, la invito a que se presenten brevemente. Denise también, César y CR, no sé qué está abreviado ahí. Hola, hola. Aquí voy, Fabián por acá, Ah, profesor. Hola, ¿cómo buenas está noches Fabián? a todos. Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también, gracias. Qué bueno, profe. Sí, me encontraba justo sacando mi computador antiguo porque el de trabajo no me permite instalar ese software. Pero sí tengo el Perfecto. Diviver, profe. No sé si eso me sirve. En la eventualidad sí, debería servir. Debería Ah, servir. ya, ya. No, pero ¿Sí? bueno, para seguir más o menos en la misma línea que usted. Igual voy a tratar Claro. de instalarlo. Bueno, Sí, yo les voy yo a... soy. ¿Mm? Coméntenos a Fabián, no escucho. Sí, soy Fabián, trabajo en una compañía de seguros, sí, ejecuto un par de consultas, pero realmente no soy yo quien las construye. Así que bueno, la idea es poder aprender para meterse un poco más y con todas las ganas como el resto. Así que contento y feliz por la oportunidad. Bienvenido al curso, Fabián. Muchas gracias por tus Gracias, comentarios, ¿eh? Y gracias, esperemos estar profe. a la altura de todo. ¿Ya? Gracias, Gracias. gracias. ¿Quién más, chiquillos? ¿Quién más falta? César por ahí. Sí, me presento Vamos, por acá. César. Ya, yo trabajo de encargado de logística en una empresa. Eh, Ya. tengo varios años trabajando en logística, pero eh, eh, así como manejar el sistema query, no sé así de qué se trata, pero nunca he realizado una consulta. Solamente he descargado datos desde una query, pero eso nomás. Así que no tengo mucha Ya. experiencia. Perfecto. Súper. Eh, bueno, Hola, está además, ¿cierto? Ahí no dar sé si se escucha. la bienvenida. Te doy la más cordial bienvenida y esperamos estar a la altura, ¿eh? Muchas gracias por tu comentario. Hola. ¿Quién más, chiquillos?
que se quiera presentar para que... Hola, hola. Vámonos, preséntate nomás. No se escucha. Si te escucho, Miguel, yo por lo menos te estoy escuchando. Ah, perfecto. Ya. Bueno, mi nombre es Miguel González. Trabajo en una empresa también del rubro logístico y estoy interesado en usar esta tecnología para hacer cuadros de mando y cosas de ese tipo de dashboard. Así que por eso me interesa aprender esto. Ya, tu intención es crear paneles de control, una cosa así, un dashboard. Más que nada obtener reportes y cosas de ese tipo. Perfecto, perfecto, Miguel, me queda clarísimo. ¿Y alguna noción de esta herramienta? ¿Has creado algún Select, alguna No, Dayon, algún... no, sé lo que he escuchado casi por cultura popular. Perfecto. Bienvenido al curso, Miguel, ¿ah? Muchas Gracias. gracias por tu comentario. Jacinta, si está por ahí, para que vamos finalizando con esta breve presentación. O Javiera, o Denise, cualquiera, chiquillos, para que se vayan presentando. O sea, Río, si está por ahí también, para que vamos avanzando, muchachos. Hola, ¿qué tal? Yo por acá, Claudia Ríos. Claudia Ríos, Buenas ¿cómo está? noches. ¿Qué Buenas tal noches. todo? Sí, bueno, yo soy ingeniera civil industrial. Actualmente trabajo en la empresa de Metro. Estuve 3 años en el área de ingeniería y ahora pasé como especialista de adquisiciones. En mi trabajo en sí no utilizamos bases de datos, ni SQL, Python, ninguna visualización, así que por eso tomé también la iniciativa de solicitar este curso a través de, bueno, de mi pareja, y mi nivel de SQL es, podríamos decir que es básico, así que estoy con muchas ganas de aprender y poder empaparme de conocimientos en este curso. Perfecto, Claudia, muchas gracias por tu comentario. Bienvenida al curso y esperemos estar a la altura. Gracias. Y mi chiquillo Javiera me comenta que tiene su micrófono malo. Qué lástima, Javiera. Cristian, si está por ahí, o Jacinta, o Denise Agreo, para que vamos terminando, chiquillos. ¿Hay más chiquillos que se quiera presentar? Ya. Bueno, nuevamente, ¿cierto? En general a todos, las buenas noches y la bienvenida a este curso. Tal como les comenté, este es un curso de SQL nivel básico. Yo voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir una PPT que tengo donde voy a dar como la introducción a este curso, en qué consiste, de qué trata, ¿cierto? Y lo principal, chiquillos, ojalá que para la próxima clase que tengamos, que es el día jueves, todos puedan tener instalados en sus equipos personales estas dos herramientas que yo voy a compartir por el chat, los links, ¿ya? Que es el SQL y la versión Express. Yo les pido que instalen la versión Express, que con esa versión es suficiente, ¿ya? Más el Studio Manager. Puede ser la versión 2019 en adelante, 2021, 2022, funciona igual, ¿ya? Y el Studio Manager de la versión 20 en adelante también va a funcionar perfectamente igual. Ya, lo primero en SQL Server, la versión Express, va a ser la gran base de datos, va a ser esta herramienta que va a contener la información, y con esta herramienta, con el Studio Manager, va a ser esta herramienta que nosotros vamos a administrar esta información. Es decir, vamos a poder acceder a sus datos, a sus tablas, vamos a poder crear queries, todo lo que nosotros necesitemos realizar algún join, eh, algún, alguna vista, ¿cierto? La creación de alguna tabla, algún insert, algún update, ¿cierto? Y obviamente yo entiendo que en muchas empresas, ¿cierto? Está casi prohibido que nosotros podamos ejecutar un comando delete, pero a nivel local, como cada uno espero que lo puedan tener instalado, vamos a ver la sintaxis y obviamente con tablas que yo les voy a entregar a ustedes, les voy a decir que las vamos creando, vamos a ejecutar un delete y vamos a ver qué es lo que hace este delete, ¿ya? Entonces voy a compartir mi pantalla para que vamos iniciando. También quiero solicitarles que la forma de realizar las clases, chiquillos, siempre va a ser de una manera dinámica. Yo voy a explicar el contenido de un tema en particular y una vez que yo vaya comentando este contenido,
lo más probable es que voy a desarrollar algún ejemplo, ¿ya? Una vez desarrollado este ejemplo, hay una ronda de preguntas que ustedes pueden hacer si hay dudas, ¿cierto? Y inmediatamente vamos a hacer un ejercicio. Es decir, vamos a tratar de aplicar el lema aprender haciendo, donde yo les voy a dejar unos ejercicios, les voy a dar un tiempo razonable y prudente para que ustedes los puedan desarrollar. Y luego de transcurrido ese tiempo, la dinámica va a ser que ustedes vayan compartiendo su pantalla, me vayan mostrando lo que ustedes van haciendo, así yo puedo ir verificando y chequeando que les va resultando. Y obviamente seguramente ahí van a ir surgiendo varias dudas, puede ocurrir que algo no funcione y le idea es irlo solucionando en el momento, ¿ya? Esa es un poquito la dinámica que vamos a ir aplicando en estas clases, ¿ya? Así que para que ustedes estén ahí pendientes, cuando compartamos la pantalla, yo les voy a pedir que siempre compartan la pantalla completa, ¿ya? Eso, ese motivo, ¿por qué razón? Porque de esa forma yo puedo ver, ¿cierto? Y chequear, ¿cierto? Todo lo que ustedes van haciendo, digamos, ¿ya? Básicamente, eso es lo que yo ahí puedo, ¿cierto? Ir viendo si les va funcionando o no les va funcionando. Entonces, la primera pregunta, muchachos, ¿se ve mi pantalla bien en Sí. este momento? Sí, Sí. perfecto, ya. Muchas gracias. Ya, yo como les dije en un ratito más, por el chat voy a compartir los links, van a ser 3 links que voy a compartir, de donde pueden descargar directamente de la página Microsoft SQL, ¿cierto? La versión Express es una versión gratuita que no requiere ningún tema de licenciamiento, ¿cierto? Así que lo van a poder descargar sin ningún inconveniente. Y también el otro link también de la página de Microsoft, donde ustedes pueden descargar el Studio Manager, que es de donde ustedes van a poder, ¿cierto?, acceder a manipular toda esta base de datos que nosotros vamos a crear. Y también les voy a compartir un link porque a veces cuando estamos instalando nos va pidiendo ciertas confirmaciones. Hay un tutorial que yo encontré que está en YouTube, ¿cierto? Y este tutorial está bastante explicativo cómo se instala esta versión Express junto con el Studio Manager, para que si ustedes en algún instante de aquí al jueves lo puedan hacer sin ningún inconveniente, ¿ya? Entonces, tal como lo indiqué en un minuto, ¿cierto? Este es un curso de herramientas para el manejo básico de base de datos de SQL Server. Este producto pertenece, ¿cierto?, a la línea de Microsoft. Tal como le dije, ¿cierto? Mi nombre es Alejandro Salazar. Y en este curso, ¿cierto?, en esta primera etapa, nosotros acá, ¿cierto?, vamos a ir realizando, ¿cierto?, alguna clase de definiciones. Primero, ¿cierto?, tenemos que entender qué es lo que es SQL, ¿ya? ¿Qué es lo que es esta sigla SQL? Y básicamente esta sigla, ¿cierto?, SQL significa lenguaje estructurado de consulta, Standard Language Query, ¿ya? Eso significa esta sigla SQL. Es un lenguaje estructurado de consulta, solamente una breve definición de eso. Ahora, como es un lenguaje estructurado de consulta, eso a mí ya me da una breve noción que este lenguaje puede funcionar y tiene la misma sintaxis en todas las bases de datos relacionales, ¿ya? Y ahí vamos a diferenciar en bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales, ¿ya? Al ser un lenguaje universal, ¿cierto? La sintaxis es la misma. ¿Qué cosas podrían cambiar, chiquillos? Podría cambiar, por ejemplo, que tal vez una línea de código, en vez de terminar con un punto y coma, puede terminar con una coma. O en vez de hacer un comentario con dos guiones, podría ser un asterisco. Esa diferencia pueden haber, pero la estructura del lenguaje en sí va a ser la misma. Lo que yo hago acá en SQL Server, también podría aplicarlo en Oracle Developer o en Oracle PL/SQL, también podría hacerlo y va a funcionar, ¿ya? Dice que es un lenguaje de base de datos normalizado porque los comandos que yo ejecuto aquí, como les comenté recién, funcionan en otras bases de datos relacionales. O sea, es decir, si yo hago una instrucción select, ese select va a funcionar en SQL Server y también va a funcionar en Oracle o en MySQL. Pueden haber variaciones, como les he dicho, ¿cierto?, en cuanto a la sintaxis, pero va a funcionar. A eso se refiere que es un lenguaje normalizado, ¿ya? ¿Para qué es su gran uso? Hoy en día nosotros como estando en la parte de negocio, administradores de negocio, básicamente nosotros no nos interesa hacer un DBA, por ejemplo, ya no nos interesa ser un administrador de base de datos, pero sí nosotros debemos ser fuertes en la manipulación de la información. Hoy día ustedes saben,
el rol importante que juega la persona que maneja información es de vital para la empresa. Entonces nosotros en este curso tenemos que hacernos bastante fuertes para consultar datos, si es necesario modificar datos, tal vez en algún instante vamos a encontrarnos con alguna tabla que bajo ciertas condiciones va a cambiar ciertos valores, entonces nosotros debemos ser capaces, ejecutando alguna query, la que corresponda, de cambiar esa información, siempre y cuando, ¿cierto?, tengamos los permisos adecuados. A nivel local, a través de este curso, vamos a tener todos los permisos, pero a nivel de empresa, ¿cierto?, probablemente estemos restringidos, ¿ya? Vamos a aprender a consultar con IGE, modificar, eliminar datos dentro de una base de datos como conocimientos generales. No es que si ejecutamos una instrucción delete, yo voy a llegar a mi empresa, voy a conectarme a mi servidor y voy a, pum, delete, asterisco, delete from client y voy a borrar todo lo que tenga la tabla cliente, porque ahí, créanme que vamos a tener algunos problemitas, ¿ya? La idea es conocerlo a nivel general, saber cómo funciona, pero como es sabido, ¿cierto? En las empresas, cada usuario que está conectado a un servidor tiene ciertas limitaciones y permisos, y seguramente no va a estar permitido el tema de modificar y mucho menos, ¿cierto?, de eliminar. Esas instrucciones probablemente nosotros vamos a tener que pedir que otra persona, un DBA, las vaya ejecutando y él nos avise cuando eso esté listo, ¿ya? Para comenzar, ¿cierto?, vamos a entender primero algunos componentes del SQL, ¿ya? Y este lenguaje estructurado, ¿cierto?, de consulta está compuesto por comandos, ¿ya? Por cláusulas, por operadores y por funciones de agregado, ¿ya? Cuando yo digo que está compuesto por comando, me refiero a que puedo hacer un select, indicar que me traiga todas las columnas o algunas de ellas, indicar de qué tabla quiero extraer esta información. Cuando yo estoy hablando de cláusulas, ¿cierto? Ahí se me adelantó un poquito. Cuando yo estoy hablando de cláusulas, esas me refiero a poder filtrar estas cláusulas, establecer alguna condición de filtro utilizando la sentencia WHERE, o si estoy agrupando, también podría establecer un filtro a nivel de grupo con la instrucción having. Entonces también me voy a haber enfrentado a ese tipo de cláusulas. Cuando yo enfrente y diga operadores, ¿cierto? Voy a tener operadores, ¿cierto?, de comparación. Entiéndase esto como mayor, menor, igual. Operadores lógicos, el AND, el OR, el NOT, ¿cierto? Y operadores de unión que ahí vamos a ir viendo cómo los vamos incorporando. Y también, ¿cierto?, si nosotros en algún instante ejecutamos alguna query que nos permita resumir información o queramos sacar, ¿cierto?, algún total de alguna tabla, por ejemplo, cuál es el promedio de algún dato que sea de nuestro interés, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vamos a estar en presencia de estas famosas funciones de agregado, ¿ya? No sé si hasta aquí, con lo que le he ido describiendo, existe alguna consulta hasta el momento que ustedes quieran manifestar, chiquillos. ¿No? ¿Ninguna? Por el momento no, perfecto. Ya. Sigamos entonces avanzando. Ya. Estamos entonces aquí. Cuando yo, ¿cierto?, voy a hablar de comandos, ¿cierto? En SQL, ¿cierto? Nosotros vamos a identificar básicamente tres comandos que existen a nivel de base de datos, ¿ya? El primer comando que nosotros vamos a ver es el comando DDL, ¿cierto? Este comando, ¿cierto?, permite crear, definir nuevas bases de datos, ¿cierto? Esto es un lenguaje de definición de datos. Eso significa esta sigla DDL, es un lenguaje de definición de datos. Ya nos permite crear bases de datos, nos permite crear tablas, nos permite crear campos de esas tablas, nos permite definir índices, ¿ya? Y se me adelantó un poquito. Ya. Entonces ahí, y el otro comando que también nosotros vamos a estudiar, y es en este comando en que nosotros nos vamos a hacer fuerte, en el comando DML, ¿ya? Este es un lenguaje de manipulación de datos. Al ser un lenguaje de un comando de manipulación de datos, aquí es donde nosotros vamos a hacer
los select, ¿cierto? Todas las queries, los join, los inner join que mencionaron algunos de ustedes por ahí, ¿cierto? Nos permite generar consultas, nos va a permitir ordenar, recuperar, filtrar, todo lo que yo pueda hacer manipulando los datos. Y el otro comando que existe, ¿cierto? Es el lenguaje DCL, es un lenguaje de control de datos, ¿cierto? Esto es para la protección de datos, colocar ciertas restricciones a las tablas, permisos, acceso, etcétera, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Hay algunos comandos, ¿cierto? Que son propios, ¿cierto? Por ejemplo, del DDL, el comando DDL, ¿cierto? Para crear tablas y base de datos, ¿cierto? Inclusive campo e índice, ¿cierto? Yo voy a hacer alusión al método, bueno, instrucción create, ¿cierto? Create table, create database, ¿cierto? Con este comando yo puedo crear nuevas tablas, puedo crear nuevos campos, ¿cierto? E índices, ¿ya? Con la instrucción drop de este comando de definición de datos, ¿cierto? Yo puedo eliminar tablas y puedo eliminar índices, ¿ya? Y también podría eliminar una base de datos. Y con el comando, ¿cierto? El alter, perdón ahí, con el comando alter de acá, ¿cierto? Con este comando alter yo puedo modificar las tablas, puedo agregar, puedo, ¿cierto? Cambiar, referenciar todo lo que yo necesito hacer ahí con este comando DDL, ¿ya? Entonces aquí está el comando, estos tres comandos, ¿cierto? Ahí está el DDN. Ya. Y en el comando, por ejemplo, de manipulación de datos, ¿cierto? El famoso comando DML, aquí nosotros vamos a aprender estas instrucciones que es el select, el insert, vamos a conocer la instrucción update y la instrucción delete. El select básicamente a nosotros nos permite seleccionar datos, ¿cierto? Extraer información. El comando insert nos permite insertar información, ¿cierto? Ya sea una línea, varias líneas, ¿ya? Por eso, por lote de datos, ¿ya? La instrucción update nos va a permitir a nosotros modificar la información, ¿cierto? Esta información yo puedo agregar un dato, reemplazarlo por otro, ¿ya? Indicar qué tal columna va a reemplazarse por un nuevo valor, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? Aquí también, ¿cierto? Voy a tener el comando delete. Y en este comando delete yo voy a poder, como les dije, ¿cierto? Seguramente a nivel de empresa no lo voy a poder ejecutar, los dos últimos probablemente no en este famoso lenguaje de manipulación de datos, ¿cierto? Pero sí los dos primeros. El comando delete, ¿cierto? Que este comando nos va a permitir a nosotros eliminar la información, ¿ya? Eliminar a nivel lógico y físico yo podría eliminar acá, ¿ya? Eliminar todos los registros, ¿ya? Entonces ahí vamos a entender a qué se refiere esto, ¿ya? Existe, ¿cierto? También este famoso comando, ¿cierto? El DCL, ¿cierto? Que es un lenguaje de control de datos. Eso significa la sigla DCL, lenguaje de control de datos. Y este lenguaje de control de datos, aquí nosotros podríamos utilizar, ¿cierto? Comandos como reboot, gram y el DALI, ¿cierto? El comando reboot, este comando, ¿cierto? Crea un objeto dentro de una base de datos. El comando gram, este comando dice permite modificar la estructura de un objeto. Y el comando acá, DANI, ¿cierto? Este comando elimina un objeto de la base de datos, se puede combinar con la sentencia alter, ¿ya? Ahí para que se vaya viendo mejor, ¿ya? Pero a nosotros, ¿cierto? ¿En qué nos interesa ser expertos? Podríamos darle esa categoría de nombre en este comando, en el DML. Aquí es donde se centra este curso, en el comando DML, ¿ya? Sí vamos a ver algunas instrucciones más que nada en el marco teórico de lo que es el DCL y el DDL. Ya del DDL vamos a ocupar la instrucción create, ¿cierto? Y ahí vamos a ver cómo funciona, ¿ya? Pero nosotros tenemos que ser fuertes en la parte de DML, ¿ya? Y existe un cuarto comando que a veces no es referenciado ni comentado cuando uno estudia esta base de datos, que es el comando TCL. Y este es un comando, ¿cierto?, de lenguaje de control de las transacciones, ¿cierto? Y aquí este comando se puede ocupar cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, algún procedimiento almacenado, hago una instrucción coming o hago un rollback, ¿cierto? El coming, ¿cierto?, me va a permitir a mí guardar el estado de la base de datos. Después de completar una transacción, con el rollback, ¿cierto? Puedo restaurar el estado de la base de datos, o sea, puedo deshacer una transacción. Eso es lo que hace el comando, el rollback, ¿ya? Y este comando, ¿cierto?
al igual como el DCL, esto lo hace por lo general el administrador de base de datos, el DBA. ¿Ya? Entonces, si nosotros como conocimientos generales vamos a saber de qué se trata, pero, insisto, en este curso a nosotros nos interesa ser fuerte en el DML. ¿Ya? Ahora, siguiendo un poco, ¿cierto? Se hablaba, eso eran los comandos, ¿cierto? Los 3 comandos, 4 comandos, el DDL, lenguaje de definición de datos, el DML, lenguaje de manipulación de datos, el DCL, ¿cierto? El lenguaje de control de datos, y el TCL, ¿cierto? El lenguaje de control de flujo de datos con los rollbacks o la instrucción coming. Y también, ¿cierto? Y aparte de conocer estos comandos, nosotros vamos a tener que aprender a manejar ciertas cláusulas, ¿ya? Y dentro de las cláusulas que nosotros vamos a conocer y vamos a trabajar muy frecuentemente, nos vamos a encontrar casi en todas las cosas que hagamos con la cláusula from, ¿ya? Y esta cláusula from siempre tenemos que indicarla porque es con esta cláusula de donde yo le voy a decir a mi sentencia que estoy creando una query es de qué tabla o de qué origen viene la información. ¿Viene de la tabla cliente estos datos? ¿Vienen de la tabla producto estos datos? ¿Vienen de la tabla personal? El front va a identificar, ¿cierto?, de dónde yo quiero extraer esta información. Eso hace la cláusula from. La cláusula where, ¿cierto? Esta cláusula a nosotros nos permite crear un filtro. ¿Ya? En palabras simples nos va a permitir establecer un filtro. Ahora este filtro yo lo puedo ir combinando, ¿cierto? Con operadores lógicos como el AND o el OR o hacer el NOT, la negación. ¿Ya? Pero básicamente el where, ¿cierto? A nosotros nos permite crear un filtro. ¿Ya? Eso es lo que hace la sentencia where. También, ¿cierto? Cuando ya haya pasado, yo creo, unas 2, 3 clases o unas 4 clases por lo menos, vamos a conocer la cláusula group by, ¿cierto? Y esta cláusula group by lo que hace es agrupar datos. Es decir, si yo tengo una tabla, ¿cierto? Estoy haciendo una tabla que tiene muchas filas que se repiten. Con la sentencia cláusula group by yo las puedo agrupar en una sola fila. Y producto de este resumen, yo puedo aplicar el uso de alguna función de dominio que se le llama como que me sume los datos que estoy agrupando en una pura fila, que me obtenga los datos, el promedio de los datos, que me saque el mayor, el menor, no sé. Va a depender del cálculo que nosotros necesitemos hacer, ¿ya? Y si yo voy a trabajar con la sentencia o con la cláusula group by, ¿cierto? También en muchas ocasiones yo voy a incorporar a esta cláusula la instrucción having o la cláusula having. Y el having va a realizarse, ¿cierto? Y va a cumplir la misma función que el where. También me permite hacer un filtro, ¿ya? Pero este filtro, ¿cierto? Va a estar relacionado con los datos que yo estoy agrupando. Y aquí vamos a hacer la primera diferencia, ¿cierto? Es cuando yo ocupo un filtro con la instrucción where. Este where hace el filtro a nivel de registros, ¿verdad? Y el having hace un filtro a nivel de grupos. ¿Ya? Esa es la diferencia entre uno y otro. Con el primero yo filtro, perdón, con el primero filtro todos los registros de la tabla, con el where, y con el having yo voy a filtrar todos los datos resultantes de la instrucción group by. ¿Ya? Ahora, ¿pueden estar ambos en una línea o en un script? Sí, pueden estar ambos. ¿Ya? Uno los puede ir complementando. Y finalmente, ¿cierto? Otra cláusula con la que nosotros vamos a trabajar por lo general, porque siempre que hagamos un query vamos a querer mostrar estos datos ordenados, ¿ya? Y el orden va a depender si es ascendente o descendente. Y en ese caso, ¿cierto? La cláusula que nos permite ordenar el resultado de un query va a ser la cláusula order by, ¿ya? En esta cláusula order by yo puedo indicar a través de qué campo quiero que se vaya ordenando, si quiero que se ordene el resultado de esta query a través de, por ejemplo, el campo nombre. Si estuviera extrayendo datos de una tabla personal, podría ordenar a través del campo edad, ¿cierto? Que me traiga de la edad más pequeña a la edad más grande, o viceversa, de la edad más grande a la más pequeña. En fin, ahí yo voy a indicar cómo voy a ir ordenando. ¿Ya? Eso en cuanto un poquito aquí a las cláusulas. ¿Ya? En cuanto a los operadores, chiquillos, acá
tal como estoy mostrando en esta diapositiva, ¿cierto? Yo voy a trabajar básicamente aquí con operadores lógicos, ¿cierto? Por una parte, operadores de comparación, y en esos dos yo me voy a estar moviendo entre mis operadores lógicos y operadores de comparación, ¿ya? Ahora, ¿cuáles van a ser los operadores lógicos que yo voy a ocupar? Los que estoy presentando en este momento, el AND, ¿cierto? El OR y la instrucción NOT, que es la negación. El AND, ¿cierto? Es el I que nosotros conocemos. El OR es el O, que también, que más de alguna vez probablemente lo hemos escuchado. Y el NOT va a ser la negación, ¿ya? Ahora vamos a aprender nosotros cuál va a ser la diferencia que se va a notar en el resultado de una query cuando yo ocupo el operador AND o cuando yo ocupo el operador OR, ¿ya? Y brevemente, ¿cierto? Cuando yo trabajo con el operador AND, que eso significa unir, eso quiere decir que todos los campos que yo, o todas las condiciones del filtro que yo establezca, se deben cumplir todas, sin excepción, para que la query diga esta fila cumplió con todas las condiciones o requisitos, así que lo muestro como resultado, ¿ya? Entonces, el AND exige que cada condición que yo establezca como filtro se debe cumplir para que muestre un dato como resultado, ¿ya? Y cuando yo trabaje con el OR, ¿ya? Este operador, cierto, lógico, dice que cada condición o cada filtro que yo establezca y lo complemente con el OR, me dice que basta con que una condición se cumpla para que la query entienda que ese es el dato que yo quiero mostrar como resultado. El AND me exige que todas sean verdaderas, ¿cierto? Todas las condiciones se cumplan para decir esta es la fila que usted está buscando. El OR, si tengo, por ejemplo, que la edad sea mayor que 18 o que la ciudad sea Santiago o que el departamento sea venta, si alguna de esas tres se cumple, entonces el OR dice esto es lo que usted está buscando y lo incorpora como resultado de la query, ¿ya? Entonces esa diferencia, a través de los ejemplos que vamos a ir desarrollando, se va a entender mejor, indudablemente. Y finalmente, como operador lógico, ¿cierto? Me voy a encontrarme con el operador lógico, el NOT. Esto es básicamente una negación. Yo puedo, por ejemplo, si coloco NOT, edad mayor que 18, estoy negando que no sea, quiero ver todos los que no son mayores que 18 años, es lo opuesto. Es una simple negación, ¿ya? Eso básicamente en cuanto a los operadores lógicos, ¿ya? Y si tengo que hablar de operadores de comparación, yo sé que ustedes los conocen porque seguramente han trabajado con Excel, ¿cierto? Y muchas veces en Excel yo lo ocupo. Y cuando hablo de operadores de comparación, voy a entender aquellos como el símbolo menor, el símbolo mayor, tal cual como se ilustran acá, el símbolo distinto, el menor igual, el mayor igual, ¿cierto? Y también vamos a aprender a incorporar la sentencia between, que significa un entre, para eso la sentencia between. También voy a ocupar aquí, ¿cierto? Un operador llamado like, ¿cierto? Para poder sacar, ¿cierto? Algunas características especiales, ¿cierto? Y vamos a aprender a ocupar también este operador, el in, que muchas veces es más simple trabajar con el in y hace o tiene la misma funcionalidad, ¿cierto? Que trabajar con el operador or, ¿ya? Eso inicialmente en cuanto a los operadores de comparación, ¿ya? No sé si hasta acá, chiquillos, existe alguna consulta, alguna duda que quieran indicar, chiquillos, Sí, algún comentario que sea hasta ahora. la clase queda grabada, después uno puede acceder a ella. Sí, la clase se está grabando, ¿ya? Sí, eso está, Gracias. se puede acceder a la clase, se está grabando ya, ¿ya? Así que eso, por ese lado quédense tranquilos, chiquillos, porque la clase se está grabando, ¿ya? Ahí seguramente después les van a indicar cómo acceden a la grabación y les van a compartir el link de la grabación, ¿ya? Gracias, profe. No, pues nada. ¿Alguna otra consulta, chiquillos?
Y acá me habla Claudia Ríos si puedo mostrar la lámina del DSL nuevamente. Por supuesto que sí, Claudia. La del DSL, vamos a subir un poquito. Cuando me quieran solicitar algo, chiquillos, para mí a veces es más simple que me hablen, que no siempre me voy cambiando en forma simultánea entre todas las pantallas. ¿Ya? Así que ahí a veces es más simple que me hablen y yo me doy cuenta inmediatamente. Pero si no es tarde, Claudia, aquí está la lámina del DSL, ¿cierto? Con los 3 comandos que involucra este Profe, comando DSL, ¿le puedo ¿cierto? hacer Que una son, pregunta? por supuesto que sí, todas las que quieran. Este PPT, esta presentación, después podría quedar disponible como para volver a mirarla independiente del video. Sí, la PPT yo la puedo compartir. No soy ninguna persona egoísta, así que no tengo ningún problema en compartirla. Ahí yo con mi coordinador, ¿cierto? Que es Diego, nos colocamos de acuerdo para que ustedes puedan tener acceso a esta PPT sin ningún Muchas inconveniente. gracias. No, pues nada. Claudia, no sé si ahí vio la TCL, si tiene alguna consulta respecto a esta lámina que me había solicitado. Hola, profesor. No, ahí ya tomé el Hola. apunte. Muchas gracias. No, pues nada, Claudia. Ya, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta, chiquillos, que quieran comentarme. ¿No? Ya. A las 9:10, chiquillos, vamos a parar para hacer un break. ¿Ya? Así que vamos a avanzar otro poquito. Habíamos quedado, ¿cierto?, en estos operadores de comparación. Después, ¿cierto? Yo les decía, ¿cierto? Ahí venía un comando, ¿cierto? Una cláusula que era la cláusula group by, ¿cierto? Ahí hablamos de las funciones de agregado, funciones de dominio, ¿cierto? Que se llaman acá. Ese nombre lo pueden encontrar ustedes si buscan información. En algunas partes la llaman funciones de agregado, otras funciones de dominio, ¿cierto? Y básicamente estas funciones se usan dentro de una cláusula select en grupos. Eso quiere decir que si yo lo ocupo estas funciones de agregado de dominio sin la instrucción group by, yo voy a obtener un resultado expresado en un valor numérico. Por ejemplo, yo podría decir select, sum, sueldo, from, personal. Y lo que va a hacer ese select me va a decirme, no sé, 18.740.000. Me va a mostrar el resultado que entrega esta función. Va a calcular resultados sobre la columna sueldo, si ese fuese el caso. Ahora, si esta función yo la ocupo dentro de un grupo, entonces para cada grupo él va a crear una columna, ¿cierto? Una fila donde va a decirme que para el grupo, por ejemplo, venta, su total de sueldo es X número, para el grupo del departamento de finanzas, su sueldo es otro número y así sucesivamente. En la medida en que la agrupa, con esta función yo puedo ir obteniendo un resultado para cada fila del grupo, ¿ya? Son funciones que calculan los resultados si se ocupan de manera individual y me generan resultados para más de una fila del grupo cuando la asocio, ¿cierto? La utilizo con la sentencia group by, ¿ya? Ahora, ¿qué funciones vamos a aprender nosotros a trabajar acá? Básicamente, vamos a trabajar con estas que estoy compartiendo en este momento yo aquí, que son, perdón, ahí, ¿cierto? Con el comando, ¿cierto? ABG, con la función count, el sum, el max, el min, y hay otras más que vamos a ir incorporando, ¿ya? Este comando ABG, ¿cierto? Esta función de dominio agregado ABG me calcula el promedio, eso es lo que hace, ¿ya? La función count me permite contabilizar datos de una columna o ahí cuando la aprendamos a ocupar, vamos a colocar, por ejemplo, count asterisco, entonces va a contar todos los datos que tenga la tabla, todas las filas que tenga la tabla, ¿ya? La función sum, su nombre prácticamente dice lo que hace, me permite a mí sumar. La función max me permite, ¿cierto?, sacar el mayor elemento. Y la función min me permite sacar el menor elemento. Igual como en Excel, chiquillos. Funciona exactamente igual si ustedes en algún instante han logrado trabajar con estas funciones que son las de uso más común. Acá van a operar de la misma forma, pero con la sintaxis del lenguaje SQL. ¿Ya?
No sé si hay alguna duda, alguna consulta, muchachos, antes que hagamos nuestro primer descanso. Ahora, hasta el momento todo claro por mi parte. Muchas gracias, Juan. Ya, chiquillos, si no hay ninguna consulta, los invito a que hagamos un pequeño break de unos 15 minutitos para que se tomen algún cafecito, fumen algún cigarrito, o como dicen a veces por ahí, ir a las casitas, no sé, cada uno ve lo que hace en este descanso. ¿Ya? Siendo las 9:10 minutos, nos tomamos 15 minutos de break. Voy a silenciar mi micrófono y nos reunimos en 15 minutos más. ¿Les parece? Ok, profe. Perfecto. Sí, Listo. está Nos bien. vamos a ver, Gracias, chiquillos. profe. Ya, nos vamos a ver, chiquillos. Nos reunimos en 15 minutos más.
Ya, chiquillos, sigamos, retomemos. ¿Están por ahí? Sí, sí. Ya, miren, por el chat, chiquillos, les compartí los links para que ustedes puedan descargar, si es que no lo tienen, la versión Express, ¿ya? El SQL Express, ahí está el link directamente de la página de Microsoft. Está el link también para que descarguen el Studio Manager, ¿ya? La versión 21, con eso es suficiente. Y también agregué un link que es el tutorial, ¿cierto? Que está en YouTube, donde sale muy bien explicado cómo se instalan estas dos, la base de datos SQL Server, ¿cierto? Y el administrador, ¿cierto? El Studio Manager, ¿ya? Para que ustedes los vean ahí en el chat. No sé si lo están viendo ya, muchachos, para que me vayan confirmando ahí. Sí, profe. Lo estamos bajando ya. Perfecto. Ya, entonces, en lo posible, chiquillos, el día jueves, cuando nos volvamos a reunir, es ideal y sería muy bueno que tengan ustedes instalado ambas aplicaciones. Ahora, primero se instala el SQL Server, la versión Express. Una vez que está instalado el SQL Server, recién ahí instalan el Studio Manager. Ese es el orden, ¿ya? Para que todo les quede sin ningún inconveniente. Ya, Consulta, vamos a... yo no tengo Cuéntame. computador. ¿En la tablet servirá o no? Nada que ver. Yo creo que no te va a servir mucho por el poco recurso que ocupa ahí, pero tendrías que intentarlo, ¿ya? Puede ser Ya. que sí te funcione, digamos, ¿ya? Pero tengo mis dudas al respecto. Consulta, profe. Dígame, Yo revisando si tenía instalado de antes el Management Studio, pero la versión 19. no Pero importa, no así el motor. Pero lo instalé ahora en este rato, pero no sabía que era primero se instalar el motor. no importa, si tienes instalado primero el Studio Manager, va a funcionar pues, sin ningún problema, te Ah, va a ok, funcionar gracias. bien, ¿ya? Gracias. Lo que pasa es que cuando uno está recién instalando, se sugiere que la secuencia sea primero el motor de base de datos y luego el Studio Manager, ¿ya? Que nos permite, ¿cierto?, manipular la información. Ah, ok. Pero si ya está el Studio Manager, igual te va a funcionar sin ningún inconveniente, ¿ya? Vale. Ya, entonces ahí está el link. Voy a compartir mi pantalla nuevamente y a través del chat, chiquillos, les voy a ver si les puedo compartir al tiro la PPT que ustedes me están pidiendo. Permítanme un segundo, si es que me lo permite. Así ustedes pueden tener acceso inmediatamente a la PPT, digamos. ¿Ya? Confírmenme, chiquillos, ahí está en el chat también la PPT, si la pueden descargar. ¿Me van confirmando ahí, porfa? Sí, 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 descargada ya. Ya, perfecto. Entonces ahí están la PPT, ¿cierto? Que me hayan solicitado. Así que ahí ya tienen los links para que puedan descargar la próxima clase. Vuelvo a compartir mi pantalla entonces. Bien. Vamos a hacer un breve resumen, chiquillos. Cuando uno habla, ¿cierto?, de base de datos, por lo general uno va a hablar o ha escuchado hablar del concepto de base de datos relacionales y base de datos no relacionales. Ya acá yo tengo un resumen muy breve en 3 páginas, ¿cierto? Entonces acá dice una base de datos relacional, dice una base de datos, ¿cierto? O mejor dicho, un sistema gestor de base de datos, ¿ya? Un sistema gestor de base de datos, ¿cierto? Es un software, ¿cierto? Que gestiona una o más bases de datos y nos permite explotar, ¿cierto?, los datos almacenados en ellas de forma relativa, simple, mediante SQL, ¿ya? Entonces, el sistema en este caso, gestor de base de datos, sería el Studio Manager. Ese software, ¿cierto?, a nosotros nos va a permitir explotar, ¿cierto?, crear queries, hacer todas las operaciones que a nosotros nos interese, ¿cierto?, para traer información, ¿ya? Ahora dice, una base de datos, ¿cierto?, en inglés, y cuando estemos creando base de datos, se va a referenciar siempre con la sigla database, ¿ya? Base de datos. Se encarga no solo de almacenar datos, sino también de conectarlos entre sí en una unidad lógica, en términos generales,
Una base de datos es un conjunto de datos estructurados. Ya, aquí estamos hablando en sí lo que es una base de datos. Entonces, de manera muy simple, es un conjunto de datos estructurados que pertenecen a un mismo contexto. ¿Por qué se habla que pertenecen a un mismo contexto? Porque si yo estoy trabajando con un sistema de gestión de base de datos donde tengo ventas, por ejemplo, todas las tablas que tenga ahí tienen relación con ventas, cliente, producto, categoría, inventario, todo eso tiene relación en el mismo contexto que es el ámbito de venta. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Y en cuanto a su función, ¿cierto? Se utiliza para administrar de forma electrónica grandes cantidades de información. ¿Ya? ¿Y por qué grandes cantidades de información? Porque este motor de base de datos SQL Server, ¿cierto? Está hecho para trabajar con grandes volúmenes de datos. ¿Ya? Esa es su función principal, al igual que Oracle. También Oracle está hecho para trabajar con grandes volúmenes de datos. ¿Ya? Ahora dice, un sistema gestor de base de datos, o SGBD, ¿cierto? Que en inglés significa Data, ¿cierto? Base Manager System, o DBMS, ¿cierto? Es un software, ¿cierto? Y este es el Studio Manager, como les decía yo, que nos permite, ¿cierto?, administrar una base de datos, proporciona el método de organización necesario para el almacenamiento y recuperación flexible de grandes cantidades de datos. Esto significa que mediante este programa se puede utilizar, configurar y extraer información guardada en él. Los usuarios, ¿cierto?, pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y generación de informes. Muchos de ustedes me comentaron que habían hecho algunas queries y algunas consultas, y otros también me comentaron que habían hecho algunos informes que lo ocupaban para sacar básicamente informes. ¿Ya? Ahora, esta es una definición muy simplificada, ¿ya?, que yo traté de resumir lo más posible, pero para que el aprendizaje sea distendido, ¿cierto? Lo superpondremos, ¿cierto? Así. De este modo podemos centrarnos en aprender cómo y con qué propósito accedemos a los datos, dejando para el final cómo creamos, alimentamos o modificamos la base de datos. ¿Ya? Entonces, nuestro primer propósito es cómo accedemos a los datos. ¿Ya? Y cuando vamos a acceder a los datos, nosotros vamos a ocupar las cláusulas que vimos en la PPT, ¿cierto? La cláusula from, la cláusula where, puede ser la cláusula goodbye, having, order by, e indudablemente la cláusula set. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la estructura mínima de almacenamiento que tiene una base de datos, ¿cierto? Tabla. Ya, sin una tabla prácticamente no tiene sentido ocupar una base de datos, un motor de base de datos, ¿ya? O sea, tienen que existir tablas y puede haber una o muchas tablas. Y una tabla, ¿cierto? En una base de datos relacional, ¿cierto? ¿Ya? Es un objeto de almacenamiento, es aquí en esta donde nosotros vamos a guardar toda la información. Es una estructura de forma de cuadrante donde se almacenan registros o filas de datos, y cada tabla tiene un nombre único en la base de datos. ¿Ya? Y eso es importante porque no se pueden repetir dos tablas con el mismo nombre. De alguna forma yo debo diferenciarlas. ¿Ya? Sí o sí tengo que diferenciarlas. ¿Ya? Ahora, cuando yo hablo de una tabla, ¿cierto? En la tabla yo voy a diferenciar que tiene dos elementos que son importantes: los registros, que van a ser las filas que contiene la tabla, y el campo. Si estamos pensando, por ejemplo, a nivel de Excel, los campos podríamos entenderlo como las columnas de Excel. ¿Ya? Eso es un campo. Y las filas de Excel van a ser los registros. Esa es más o menos la comparación si queremos llevarlo al ámbito de Excel para que entendamos más el concepto de tabla. Y recuerden que si ustedes han trabajado en Excel ustedes pueden tomar una planilla y convertirla en tabla. Y cuando hacen ese proceso, toma este atributo: campo y registro. Campos son las columnas, registros son las filas. ¿Ya? Por el momento, ¿cierto? Esas son las definiciones que nosotros necesitamos conocer. Y aquí yo, en este PDF, ¿cierto?, incorporé un ejemplo, una tabla. Por ejemplo, acá tengo una tabla de empleado, ¿ya? Donde esta tabla de empleado tiene básicamente, ¿cierto?, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas o 7 campos. El campo ID de empleado, el campo nombre, el campo apellido, el campo fecha de nacimiento, el campo sexo, el campo cargo y el campo sueldo. ¿Ya? Cuando uno va a crear una tabla, pues nosotros lo vamos a hacer cuando ustedes tengan instalado
estos productos de SQL, ¿cierto? Y el Studio Manager, es importante que cuando yo defino un campo, nunca creo un campo con tilde, ¿ya? Tengo que evitar colocar tilde en los nombres de campo, ¿ya? También se sugiere que cuando yo defino un campo, ese campo no lo deje con espacio, ¿ya? Puede crearse con espacio sin ningún inconveniente. El problema que no es un problema, el inconveniente que eso nos puede generar en muchas ocasiones es que yo, cada vez que quiera referenciar ese campo que está con espacio, debo encerrarlo entre comillas dobles, o entre corchetes, o entre apóstrofes simples, para que entienda que todo lo que está dentro del corchete, todo lo que está dentro de las comillas dobles, o todo lo que está dentro del apóstrofe simple, es un solo campo, es una sola columna, ¿ya? Entonces, por eso muchas veces cuando uno define, está creando una tabla, y necesita sí o sí que contenga un espacio para que se entienda mejor este nombre campo, lo hace con un guión bajo, ¿ya? Entonces, como aparece aquí, por ejemplo, el ID empleado, ¿ya? Ahí para que no quede ese espacio en blanco, yo coloco un guión bajo, entonces después me es más fácil referenciar este campo de esa forma. Si no tuviera el guión bajo, yo tendría que colocarle comillas doble al inicio, comillas doble al término, para que entienda que todo lo que está entre las comillas es un solo campo, una sola columna, ¿ya? Entonces aquí cada una de estas, Profesor, dígame, señor. disculpe, una pregunta. ¿Todas las tablas con los datos tienen que tener ID? En el estricto rigor sí, porque cuando tú tienes tablas, si recuerdas, ¿cierto? Uno de tus compañeros dijo que trabajaba con join, ¿cierto? Que nosotros los join acá, cuando lo utilicemos, nos va a permitir, ¿cierto?, vincular las tablas. Eso quiere decir que, por ejemplo, de la tabla A, yo puedo ir a la tabla B y extraer información de la tabla B, siempre y cuando tengan un campo en común. Entonces ahí entra el concepto de clave primaria y clave secundaria, y cae el concepto también de cardinalidad. Ya que eso no me quiero anticipar, pero básicamente tienen que tener un ID, porque este ID acá, que tú ves aquí en este ejemplo que tengo yo, lo hace único. ¿Ya? Por ejemplo, Carlos, su identificador es 1, y no hay otro identificador 1 que sea para José. No, José tiene un identificador 3. Por ejemplo, si estamos hablando nosotros de personas, el root sería nuestro identificador. Cada uno de nosotros tenemos un root único que en el estricto rigor no se debe repetir. Hoy día, como estamos, ¿cierto? Se puede repetir, digamos, pero en la práctica todos nosotros tenemos un root único. Entonces siempre las tablas tienen que tener en lo posible un identificador único, salvo, por ejemplo, que en una tabla yo esté registrando transacciones o movimientos, entonces ahí yo debo permitir que un identificador se pueda duplicar más de una vez, con distintas fechas, distintas horas, distintos productos, distintos tipos de movimientos. Y ahí yo entraría en un concepto de cardinalidad de uno a muchos. Pero ese es un tema que de la cardinalidad que vamos a ir revisando cuando corresponde, ¿ya? Pero lo posible, Gracias, profesor. sí. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, ustedes ven acá, y otra cosa que yo no les sugiero que coloquen tilde en un campo, ¿ya? Porque eso también me va a complicar al momento que yo quiera extraer información. Debo recordarme que tiene que tener un tilde, entonces, si se me olvida, ahí yo podría ocupar algunos comodines que vamos a aprender a usar con la instrucción live, ¿ya? Entonces, siempre que nosotros vamos a crear una tabla, cuando ya tengan instalado ustedes los productos, vamos a crear la tabla, vamos a crear la base de datos y vamos a ver cómo la vamos estructurando, ¿ya? Entonces, acá en esta tabla de empleados, ¿cierto? Que es muy simple, ¿cierto? Tiene estas 7 columnas, nada que nosotros no conozcamos, ¿cierto? Tiene distintos tipos de información, tiene identificadores, tiene nombres que son textos, tiene fechas de nacimiento que son datos de tipo date que se llaman acá, ¿cierto? Tiene caracteres como el sexo acá que identifica con H hombre, M mujer, ¿cierto? Tiene un cargo que es un texto y un sueldo que es un valor numérico, ¿ya? Y aquí cuando definamos los tipos de datos vamos a ver que puede tener números con decimales, números sin decimales, se trunca si es sin decimales, no se trunca si es con decimales. Ahí vamos a ver las características de cada tipo de datos, llegado el momento. Entonces acá dice, cada registro o fila, ¿cierto?, de datos contiene información de un empleado. En el ejemplo observamos que la tabla tiene un diseño de 7 campos, 7 columnas. Si es más fácil asociarlo así, siempre yo hago la comparación con eso, ¿cierto? Y que almacena 4 registros, o sea, tiene 4 filas, ¿ya? Está Carlos, Elena, José y Margarita, 4 filas, ¿cierto? 4 registros. El nombre de cada campo viene dado por la fila de encabezado, o sea, esa fila es el nombre del campo. No es que yo tenga que
decir select Elena, no, yo digo select nombre, y si quiero traer a Elena, ocupo from tabla personal, where nombre igual Elena, y ahí aplico el filtro para que me muestre ese dato, pero siempre yo referencio los campos, ¿ya? El dato que contiene el ID de empleado, ¿cierto? Identifica cada registro, pero por ahora, ¿cierto? No le vamos a dar más importancia por cuando veamos las claves, ¿cierto? Y la cardinalidad que existe entre una tabla y otra, ¿ya? Ahora es aquí los registros, ¿cierto? O miembros de una tabla tienen en común sus atributos, no el dato en sí, que lo más probable es que difiera de un registro a otro, pero sí el hecho de que todos ellos poseen esos atributos, posee el atributo identificador, posee el atributo de fecha, etc. ¿Ya? En el ejemplo, ¿cierto? Los miembros de la tabla de empleados tienen en común que todos ellos son personas empleadas en una empresa que tienen un nombre y un salario, una fecha de nacimiento, etc. Lo que yo de una forma les comentaba. Por lo tanto, ¿cierto? En las tablas de una base de datos guardan información de individuos o unidades de una misma naturaleza con una serie de atributos en común. ¿Ya? Y aquí, como resumiendo la idea, ¿cierto? Dice, una base de datos contendrá tablas que a su vez contendrán registros y estos se encontrarán los datos distribuidos de una serie de campos. Cada registro de la tabla guarda información en particular de una unidad o miembro del mismo grupo. Y por lo tanto el sistema de gestión de base de datos cumple la función de interfaz, ¿cierto? Esto va a ser el Studio Manager, va a ser una interfaz, ¿cierto? Entre el usuario y la base de datos. Y nos va a permitir, ¿cierto?, interactuar con ella mediante este famoso lenguaje llamado SQL. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito la idea de lo que es la base de datos, chiquillos, no? Sí. ¿Sí? Ya, si entendemos más o menos de qué se trata esta base de datos, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podríamos, muchachos, definir lo que es una base de datos relacional y no relacional? ¿Cómo podríamos entender lo que es una base de datos relacional y una base de datos no relacional? Les voy a juntar este PDF también, chiquillos, para que lo tengan ahí a mano. También está en el chat para que lo puedan descargar. ¿Cómo podríamos entender entonces lo que es una base de datos relacional y no relacional? Una relacional está relacionada por las tablas y la no relacional será sin tablas, puede ser. ¿O no? Es lo correcto, Daniel, ¿cierto? Nosotros vamos a entender por una base de datos relacional aquella que se compone de varios objetos, ¿ya? Y su principal objeto de una base de datos relacional son las tablas. Es decir, que si yo en una base de datos no tengo tablas, prácticamente no tiene sentido que tenga la base de datos, porque en las tablas es donde va a estar almacenada la información, ¿ya? Y aparte de las tablas, ¿cierto? Van a haber las consultas, ¿cierto? Van a haber vistas, van a haber funciones, van a haber procedimientos almacenados, etcétera, etcétera. Entonces se dice que una base de datos es relacional cuando es capaz de interactuar en cualquier instante que uno requiera con todos los objetos que ésta posee, ¿ya? Eso es una base de datos relacional. Si lo llevamos, por ejemplo, a un ejemplo, podríamos decir que un ejemplo de base de datos relacional, ¿cuál sería, muchachos? ¿Qué ejemplo podríamos pensar en una base de datos relacional? ¿Solo ejemplo se le ocurre? La tabla de posiciones de la primera edición del fútbol. La tabla de posiciones de primera edición del fútbol. Podríamos pensar, por ejemplo, en una biblioteca, que se va a tener varios libros, autores, ¿cierto? Va a tener autores, ¿cierto? Fecha de publicación, no sé, valor, cantidad de unidades, stock, número de copias. Entonces ahí hay Puede ejemplos de ser, base de datos, una base de datos, ventas, por ejemplo, también, también ¿ya? podría ser si tengo una tabla persona con una ¿Ya? dirección y esa dirección tiene una ¿Ya? comuna, entonces esa tabla pudiera tener un campo que haga referencia a una comuna de una tabla diferente que tenga todas las comunas de Chile, pues. Por supuesto que sí. Podríamos tener, ¿cierto? Ahí
no sé, pues, por ejemplo, pensé en una base de datos relacionada como un registro civil, donde tengo las personas de X lugar, ¿cierto? Estas personas las puedo identificar que están domiciliadas en cierta comuna, esa comuna tiene cierta calle, esa calle tiene cierto número, y así uno podría ir desglosando. Entonces ahí uno va definiendo, ¿cierto? La o las tablas que puede contener. Entonces, para redondear un poquito el ¿cierto? Una base de datos relacional es aquella que se compone de varios objetos, ¿cierto? Y son capaces de interactuar en cualquier momento entre ellas. ¿Ya? Y ahora entonces, ¿qué podríamos decir que es una base de datos no relacional? Si sabemos que la relacional se compone de varias tablas, ¿ya? Y varios objetos, como vistas, funciones, bases de datos, ¿ya? ¿Qué podríamos decir entonces? ¿Cómo podríamos deducir lo que es una base de datos no relacional, chiquillos? Miguel, ¿cómo podríamos definir tú, Miguel, una base de datos, González, una base de datos no relacional, si estás por ahí? O César, si quiere participar, o Claudia Ríos, o Denise, Puede ser, bueno, lo contrario de lo que es relacional, en el sentido de que ¿ya? sus componentes no tienen ninguna relación entre sí. Por ejemplo, tablas sueltas podríamos nombrarlas de alguna forma. Claro, Una tabla, como decía recién ahí el compañero, con los equipos de primera división, su puntaje, en fin, sus partidos jugados, gol a favor y gol en contra, y una tabla, no sé, de cualquier otro tipo, de productos, de una tienda, o, en fin, una tabla con nombres, no tienen ninguna relación entre ellas, por lo tanto, no las puedo relacionar para obtener datos que puedan ser comunes entre las tres entidades. claro, A lo ¿cierto? mejor, Eso nosotros, a lo mejor, a lo dime, mejor no Daniel, usan fila de columna, no relacional. no usa, Aló, Pero ahí te escucho, Daniel. ya. Sí, aló, Espera un segundito que no te logro escuchar sí, bien. sí. ya. Hola, Podríamos, hola. eh, si quiero redondear la idea, ¿cierto? Podríamos decir que una base de datos no relacional, ¿cierto? Es aquella que no se compone de muchos objetos, ¿ya? O sea, una base de datos no relacional es una tabla cliente que está sola. Entonces yo podría, por ejemplo, yo mostrar todos los datos del cliente, pero si el cliente está asociado a alguna comuna, no podría mostrar los datos de comuna, porque eso estaría en otra tabla aparte. Son como tablas, dijeron ustedes, tablas sueltas, dando una definición así muy simplificada, digamos, ¿ya? Entonces, una base de datos relacional, que es la que hoy día todo el mundo trabaja con ella, ¿cierto? Es aquella que se compone de varios objetos, base de datos, tablas, vistas, y es capaz de interactuar en cualquier instante con cada uno de estos objetos. Esa es la función principal. Y la no relacional es aquella, como ustedes lo dijeron de una manera muy simple, son puras tablas sueltas, ¿cierto? Que de manera individual yo tendría que estar diciendo que me traiga datos de esta tabla, después me traiga datos de la de otra tabla, ¿ya? Y ahí, de alguna forma, podría, por ejemplo, la antigua, por ejemplo, DBase, que es muy antiguo, que hoy día ya no existe, eso era una base de datos no relacional. Ahí yo tendría que crear varias tablas y mostrando, dependiendo de lo que yo necesitaba, la información de cada tabla. ¿Ya? No sé si se entiende la idea, chiquillos. Sí, 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 muy claro. chiquillos, les recuerdo que dejen su nombre y apellido en el chat, que fue lo que solicitó el coordinador Diego, para que así esta clase y la del día jueves puedan tener la asistencia. Vamos a quedar hasta acá por el día de hoy, ya nos pidió la hora. Ojalá que puedan instalar las aplicaciones para que así el día jueves la clase no sea pura teoría. Espero que se haya entendido bien esta explicación, esta introducción que hicimos, pero mi intención, ¿cierto?, es trabajar ya
con ejemplos prácticos, hacer cosas que realmente nos van a servir a todos, principalmente a ustedes. ¿Ya? No sé si hay algún comentario que me quieran hacer, chicos. ¿Se entendió bien? ¿Muy rápido? ¿Muy enredado? ¿No se entendió? Todos los comentarios son de mucha utilidad para mí. Por mi Muy poco parte, bien, profe. bueno, agradecer la clase, profesor. Para mí fue bastante clara y productiva. Bien, todo bien. Muchas gracias, Juan. Sí, todo bien, se entiende. Gracias. Perfecto, Ignacio. Gracias a ustedes por su compromiso y por participar. Ya, chiquillos, Gracias, nos vemos profesor. Gracias, profe. a ti, Daniel, a ustedes, chiquillos. Traten de Adiós a instalar todos. todos en su equipo personal las aplicaciones y nos vemos el jueves a las 20 horas. ¿Les parece? Que tengan una Muy bonita bien. noche Chao. por el día de Chao, mañana. chao. Chao, Gracias, chao, que gracias. estén muy Chao, bien. chao. Chao, chao. Chao, Chao, gracias. chao, gracias, Chao, chao. profesor. Chao. Chao, chao, gracias. A ustedes.